Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 47 minutos. Una de las noticias de este año tiene que ver con la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en un 23%. Pues a propósito de este tema, Rocío Franco nos tiene un invitado. Rocío. Pues sí, señor, se trata del nuevo presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alberto Montaña Plata. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y cómo ve inicialmente esta relación con el presidente Petro en medio de este clima de críticas a los fallos de la justicia por parte del gobierno? Rocío, buenos días a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación que me hacen. En relación con la pregunta suya y las relaciones que puedan existir entre el Consejo de Estado y el gobierno, pues le pongo de presente que no he tenido la oportunidad de hablar con el presidente. Las noticias que nosotros tenemos, pues es conforme con lo que ustedes señalan, con lo que los comunicadores señalan. Y una primera reacción que tendría que decir y que es conforme con una reacción de la Comisión Interinstitucional en un comunicado que presentó el lunes pasado, es que desde el Consejo de Estado estamos haciendo lo nuestro, estamos fallando en derecho, estamos fallando conforme con la Constitución y conforme con el ordenamiento jurídico, respetamos las opiniones y las reacciones frente a las decisiones nuestras, pero pedimos también por la independencia judicial para poder hacer nuestro trabajo y poderlo hacer de la mejor manera. Magistrado, ya entrando en materia sobre el tema de la suspensión provisional del decreto del salario mínimo, ¿podría el gobierno simplemente reproducir el decreto anterior y dejarlo así como estaba antes, como transitorio? No, eso no señala la decisión. Como usted lo afirma, se trata en primer lugar de una decisión transitoria. Esta no es una decisión definitiva, esta es una decisión transitoria. ¿Por qué? Porque el proceso no ha tenido un fin y el proceso terminará con una sentencia. Pero en este momento del proceso lo que se hizo fue una cautela, una decisión en la cual le están diciendo al gobierno nacional que expida un decreto, que también será transitorio y que a partir de la expedición de ese decreto, que cuenta con un término perentorio para ello, a partir de ese momento entrará a regir ese nuevo decreto y dejará de regir el anterior. En esa orden que se le ha dado al gobierno y relacionado con la producción de ese decreto, se señala un punto central, y el punto central es que se tengan en cuenta unas pautas objetivas que determina la ley y que no fueron tenidas en cuenta en el decreto que fue suspendido. Presidente, a propósito de esas pautas que usted menciona, el Gobierno Nacional ha apelado al concepto de salario mínimo vital y móvil. ¿Esos conceptos justifican o no justifican un incremento del 23%? Muchas gracias, porque creo que eso es un punto fundamental para que la comunidad tenga comprensión. El concepto de mínimo vital es un concepto constitucional. Es un concepto que yace en el artículo 53 de la Constitución. No es un concepto que encuentre origen en el decreto que está suspendido. Ese concepto de mínimo vital, que además tiene un desarrollo amplísimo por la jurisprudencia, principalmente de la Corte Constitucional, que también ha sido tenido en cuenta por el Consejo de Estado en algunas decisiones, ese concepto está presente, hace parte de la Constitución y tiene que ser respetado. Las pautas a las que yo aludía hace un rato son las pautas que están contenidas en la ley, que están en el artículo 8 de la Ley 278/1996. Es importante aclararle a la comunidad que esas pautas, que son objetivas y que tienen que observarse, según la Corte Constitucional, que es a quien le corresponde, ha entendido que son conformes con ese concepto de mínimo vital. En términos jurídicos un poco más técnicos, ese artículo goza de cosa juzgada constitucional, lo que en términos sencillos quiere decir que esos referentes objetivos ha considerado la Corte Constitucional que son conformes con la Constitución y dentro de ello conformes con el concepto de mínimo vital.
Magistrado, el presidente de la República ha escrito en sus redes sociales que cumplirá los fallos del Consejo de Estado, pero también lo que ordena la Constitución, que según él ordena que haya un salario mínimo móvil de manera prevalente. ¿Cómo ve este pronunciamiento del presidente de la República? Y además le hago otra pregunta, ¿qué tanto les preocupa el tema de las movilizaciones, el anuncio que hace el presidente para que haya unas manifestaciones por el fallo del Consejo de Estado? Comienzo con su primera pregunta, Rocío. En relación con su primera pregunta, le tengo que decir que esa información que usted me trae no genera preocupación, porque la decisión del Consejo de Estado es conforme con el concepto de mínimo vital, como lo señalaba antes en términos técnicos. Lo que el Consejo de Estado ha dicho es que se deben cumplir unos factores objetivos que fueron inobservados por el decreto frente a esa revisión previa que se hizo, y que esos criterios objetivos son conformes con el concepto de mínimo vital, de mínimo móvil, que están en la Constitución política. De manera que una cosa no es incompatible con la otra, sino por el contrario, se integran. Y en segundo lugar, en relación con las manifestaciones, le pongo de presente lo que he señalado en otros medios, y es que el Consejo de Estado y toda la jurisdicción de lo contencioso administrativa respetan una garantía constitucional del derecho de opinión, y el derecho de opinión incluye la posibilidad y el derecho de opinar públicamente, de hacer manifestaciones públicas para manifestar opiniones. En virtud de ello, pues eso es una garantía constitucional que bienvenida sea, siempre y cuando no interfiera la independencia judicial, siempre y cuando en la medida de lo posible se entiendan los alcances de la decisión del Consejo de Estado, que por eso es tan importante que medios como el suyo pues informen a la comunidad del verdadero sentido de la decisión que se adoptó el viernes pasado. Sí, magistrado, pero deteniéndonos un poco en los llamados que hace el gobierno nacional a las manifestaciones, ¿a ustedes no les genera preocupación que el gobierno señale constantemente a las altas cortes como un muro de contención contra las reformas sociales? No, vuelvo y le reitero, en relación con la manifestación, a nosotros no solamente no puede preocuparnos, sino tenemos que pensar en la garantía de ese tipo de manifestaciones, porque es una garantía constitucional. Frente a afirmaciones aisladas, específicas, en las cuales se hagan señalamientos que sean distintos a lo único que nosotros hacemos, y es con base en la Constitución y en la ley tomar decisiones, pues obviamente ese tipo de implicaciones y afirmaciones nos generan preocupación, y por eso estamos llamados a reaccionar cuando sea el caso. Es el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, hablando de todo esto que se viene para el Consejo de Estado frente al fallo y la suspensión del salario mínimo. Pide la independencia judicial, habla que los manifestantes mañana tienen su derecho, pero que sobre todo hay que respetar las determinaciones que ha tomado el contencioso administrativo.